¿no? De tomar en cuenta lo que les he comentado, ¿no? Entonces, acabo la clase en la noche, porque ahí tengo otra clase, y voy a colgar una pregunta no trivial, tampoco no es la pregunta 2 o 3, será una, porque no hay más, en los libros no hay más, ya no voy a colgar nada de fuentes dependientes, ¿no? Es un círculo cualquiera, tal que no hay solucionario, obviamente, voy a editar los datos, ya, lo voy a resolver, ¿no? Para que no haya, que pongo cualquier cosa, no, voy a hacer un problema, ¿no? Lo cogeré de cualquier libro, porque todos tienen lo mismo, ¿ya? No será complejo, pero sí necesito que todos refuercen ese problema que se ha originado, ¿ya? Entonces, tienen que, digamos, valorar este, este esfuerzo y lo suben hasta mañana. Un día les doy, ¿ya? Ojo, un día. La pregunta. Traten de evitar copia. Es muy fácil hacer cuenta de la copia, ¿ya? Veo copia, ya no vale 3.5. ¿Ya? Tienen que ver autenticidad de planteamiento. ¿Ya? En la práctica, obvio, pues la 3 era pues una copia, porque la 2 no lo hicieron, ¿ya? Era un copy-paste ahí. No hay problema. Solo faltaba lo último y solo uno lo hizo bien, ¿ya? Uno lo hizo bien. Y no puede ser, tiene que ser mínimo pues la mitad, pues, ¿no? Bien. Estaba cantado esa pregunta, ¿ya? Pero bueno, ya pasó, olvídense. Entonces, voy a hacer un ejercicio ya en la noche, porque tengo otra clase hasta las 7, hago una pregunta cualquiera, ¿ya? Que sea asequible, tampoco no será algo extremo. Tienen un día para hacerlo, ¿ya? Sí, le subo el solucionario, pero ya tiene una parte, porque con la 3 hacían la 2. Es exactamente igual. La respuesta es sobreamortiguada. Sobreamortiguada. De ahí les paso la solución, ¿no? Para que vean aspectos que hay que tomar en cuenta. Insisto, acá no había trucos, ¿no? Acá no hay trucos, ¿no? De verdad. Acá no hay trampa. Es solamente seguir la hoja de ruta que hemos hecho en clase, ¿no? Y ya les comparto el solucionario para que sepan y refuercen eso, porque el final, mira, yo puedo, o sea, cuando piden el final, podría poner cualquiera de las preguntas que han tenido en la práctica, ¿ya? Cualquiera. Hago un feedback, repito. En la pregunta uno, la mayoría, o sea, los que sabían el proceso, pero por ahí una confusión, hicieron bien la parte A y la C, salvo de la resistencia que sí, el signo era incorrecto, ¿ya? La bobina tiene un valor y el otro era lo contrario, ¿ya? En infinito sí, la mayoría lo hicieron bien, la mayoría, no todos, la mayoría. En la parte de B, en la parte B, que piden hallar de las derivadas, ¿no? Mejorar la pregunta, la respuesta es que la corriente en la R, ¿no? En 0 más es 2 miliamperios, ¿no? ¿Sí? Y la derivada de la corriente salía menos 13 tercios, o sea, su valor real, por 10 al cubo, no, perdón, disculpe, perdón, me estoy confundiendo. Es, a ver, un momentito. Ya, la idea de la corriente era menos 13 sextos amperes por segundo. ¿Ya? Menos 13 sextos. O sea, se aplica ley de Ohm, ¿no? R con el condensador, se aplica la derivada, y como tenía la derivada del voltaje en el capacitor, la pasaba y tenían la derivada de la corriente. ¿Ya? Porque salía negativo. ¿Ya? La derivada del voltaje salía menos 13 tercios por S al cubo voltios por segundo. También se puede colocar, pero no era obligatorio, o sea, no he penalizado, que también se pone menos 13 tercios voltios por milisegundo, porque es imposible que, por más que varíe el voltaje en un capacitor, es imposible que en un segundo varíe 1000 voltios, ¿sí o no? ¿No? Es imposible. Si la fuente con ajustes es de 4 voltios y 11 miliamperios, es imposible que un capacitor genere un cambio en un segundo de eh, menos 1000 voltios o menos lo que sea en miles de voltios. Teóricamente se da el número, pero en la práctica no existe, ¿no? Se pone que en un milisegundo varía 13 tercios de voltio. Eso se puede hacer, ¿no? Pero son cosas complementarias que poco a poco iré reforzando eso cuando veamos la segunda unidad, ¿ya? En la pregunta 2, el planteamiento era casi un copy-paste de la tercera. Tenía un formato muy parecido. Literalmente era la misma. Era un copy-paste. Lo que veo de la pregunta 2 con la 3 era
literalmente la misma ecuación. Similar distribución, ¿no? Muy pocos se percataron. Las raíces era menos 2 y menos 3, la ecuación característica, ¿no? Bueno, y algunos se confundieron por ahí. Claro, porque cambia la figura, cambia todo, y ahí sí se acaba todo, ¿no? Pero se consideró con el criterio cómo se hacía. Ya les pasaré la solución. Tengo dos caras, ¿ya? Para compartirla, comprenda, por favor. No por tiempo, porque si al final pongo, ya no pongo una pregunta. O sea, yo ok, les comparto el solucionario, pero ya en el final pongo otra pregunta. ¿Eh? No hay problema. Y la 3 era cerrar un ejercicio donde se comparaba la ecuación característica de la respuesta del problema con la ecuación característica de la ecuación diferencial, ¿no? Se comparaban términos y salía L, 2 henrios, C, 1 sobre 200 en faradios. La otra solución era L, 8 henrios y C, 1 sobre 800 en faradios. Habían dos respuestas, ya que cumplen la ecuación diferencial. Habían dos respuestas al problema. Ya lo verán cómo se hace, necesito ese dominio, porque algún tipo de este tipo de preguntas que yo voy a proponer, claro, con otros circuitos, deben dominar la técnica. Por favor, es importante, es parte del análisis y diseño, porque en ingeniería se hacen las dos cosas, se analiza para luego diseñar. Una tesis es un diseño, no es solo analizar, es dar solución a un problema que van a dar vida, ¿no? Y solución en una empresa específica en su tesis profesional. Esa parte, por favor, valoren ese detalle porque lo necesitan. O sea, no es una opción, es una necesidad dentro de la formación cuando estén o en su empresa o sirviendo a otros, ¿no? Otros ingenieros que son expertos en diseño, es jugar con lo que hay. Te necesitan herramientas, cómo hago un diseño, con qué criterios, cómo analizo, cuáles son mis herramientas que dispongo. No pueden limitarse a una técnica. 1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces voy a compartirles eso y en la noche primero hago una solución, lo verifico, veo el tiempo, que un programa de esa característica desde 0 toma como la 3 que ya les puse servido 50 minutos y la 2 era 40. O sea, era para ahorrar en tiempo. Y que tiene una pregunta. O sea, el tiempo era asequible. ¿Ya? Y también, por favor, no me envíen a mi correo, o sea, que ya ahí no reviso por nada. O sea, tienen que poner un temporizador cuando den una práctica o al final. Se suben con tiempo antes del cierre porque el internet Wi-Fi siempre fallará. O sea, eso no es novedad. ¿Ya? Yo estoy acá lejos del router y tengo un cable físico, si no, no podría ni editar porque el Wi-Fi no funciona. Estoy a un par de metros del router y no funciona. En línea de vista. Si yo usara el argumento mucho, lo lamento, el Wi-Fi está fallando, profe, si lo escucho entrecortado, lo lamento mucho, no, tengo que ver salidas porque tengo que garantizar una clase adecuada. Si no, ¿qué van a escuchar de la clase? ¿Ya? Entonces yo no puedo usar el argumento y el Wi-Fi en mi casa está fallando. No es argumento para nadie. Tengo que buscar una salida para asegurar transmisión de la clase, ¿ya? Ese es el feedback, ¿ya? Ya está, ya. Hay que volver a la página, muchachos, ¿ya? Pero sí les pido, por favor, fortalezcan el tema analítico porque ya ha saltado en el Lab 2. El Lab 1 normal, como es software, sí, todos han sacado buenas notas. Y hacen bien. O sea, esa parte está bien. La parte de software está muy bien. La parte que preocupa es la teoría. ¿Ya? Entonces no hay que matarse. En el ala verdad hay problemas que están resueltos, ¿ya? Y muy pocos han revisado. Esa lista de problemas resueltos de Alexander, que ha hecho un profesor hace ya algunos años. Está resuelto. Problemas completos, para que vean la hoja de ruta. Por lo menos un problema de cada tipo, cómo plantear, que es la parte esencial, cómo hallar conceptos iniciales, que es la parte crítica, los dos. El resto es simplemente mero trámite. ¿Ya? Entonces, esa parte, por favor, hay que reforzar pensando en el final. Entonces, hago una actividad, harán la pregunta a conciencia, por favor, no quiero que estén ahí sufriendo por gusto, porque son herramientas que son útiles para el razonamiento en diseño. ¿Ya? Eso, sino cómo diseñan, a ese criterio, cómo cambia una tarjeta que compré en Paruro, o le importé por, ¿no?, una tienda por ahí, cómo lo puedo mejorar. Deben saber qué mejorar y cómo hacerlo.
¿ya? Y ven que el diseño es asequible, asequible. Una tesis le van a pedir esa fundamentación para un diseño, ¿ya? No pueden argumentar que así se hace, así alguien me ayudó, así es, no. El jurado valora el cómo lo han hecho, cuál es el principio de funcionamiento. Van a preguntar eso, ¿ya? Y deben saber responder a la pregunta en tesis para que su calificación no se debilite. No es que jalen, van a probar, pero la idea es probar con una calificación, pues, que responda a las expectativas de la escuela profesional y ustedes se sientan contentos que han hecho un buen trabajo. Esa es la mejor satisfacción que quiero verles con ustedes sus tesis. ¿Ya? Entonces, ese semáforo que ha salido es solo eso, nada más. Cada uno sabrá que, cómo mejorar, porque lo necesitan, muchachos, lo necesitan, ¿no? No lo hagan por mí, es por ustedes, por su formación profesional, porque quiero que sean competitivos, deben saber qué piso están ahí dando con pie para que estén ahí en el lugar que se merecen y lo mejor. Así, lo mejor. No hay que dejar de pasar oportunidades porque la vida es así. Hay oportunidades de que la sal, pum, la coge y está en el mejor sitio del mundo. ¿Ya? Entonces hay que pensar siempre en positivo y subsanar aquellas cosas que requieren mejora porque es para su bien, ¿ya? Porque tienen que ser competitivos en la vida y que mejor que, por lo poquito que aprendo, sé cómo es, ¿ya? Sé cómo es. Ahora sí, dicho esto, ahora empezamos con esa segunda unidad que ya el martes pasado hicimos un avance, ¿ya? Apenas acabe, eh, voy a escanear la solución, ¿ya, Alvin? ¿Ya? Voy a escanear para que lo tengan a la mano, valoren eso, ¿ya? Para que puedan guiarse en esta pregunta que voy a lanzar como actividad para que no estén debilitados en su calificación, ¿ya? ¿Ya? No, o sea, no quiero, pero sí me gustaría que cada uno responda a esta convocatoria y puedan mejorar su nota, pero más que eso es ajustar, ¿no? Esos detalles que les estoy compartiendo. Acá, insisto, no es echar fuego, no, así no es. Es más bien, sucedió, ya, ¿cómo mejoramos? De esa forma, eso es lo que les propongo, háganlo de la mejor manera porque quiero que tengan, digamos, herramientas fuertes que puedan defenderse en su vida profesional porque lo necesitan, muchachos, ¿ya? Lo necesitan. El mundo es así rápido y hay que estar siempre detrás de todo y ser los mejores. En lo que les guste, positivamente los mejores, ¿ya? Ahora sí, dicho esto, que era necesario hacer un feedback, ¿no? Pues que tiene que calificar eso con calma, ¿no? Esas pruebas para que sepan cómo están, pues, ¿no? Y no esperar semana 7. Y ahí sí, la cosa se complica, se imagina. Mejor ahorita que salte la bomba y cómo mejor. ¿Ya, James? O sea, que voltear la página y mejorar. Ya no hay que lamentarse, ¿ya? Sino mejorar. Ahora sí, vamos. En esta unidad, ¿no? Bueno, estoy avanzando, ya queda poquito, ¿ya? Es un material de refuerzo, ojo, refuerzo. Yo sé que siempre explicar eso es complicado, ¿ya? Pero necesito su concentración. Por eso que si algunos de ustedes tienen dificultad en temas, ya no de circuitos, sino por matemáticas, álgebra lineal, ¿ya? Álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y ahora números complejos, si algunos no recuerdan, revisen, por favor revisen. Uno lleva mate 5 y empieza con números complejos, ¿ya? Claro, del punto de vista teórico, acá lo vemos desde el punto de vista aplicativo, ¿ya? Por favor, revisen. Si alguien no se acuerda, revisen. Porque acá, en esa unidad, vamos a utilizar dos métodos, ¿ya? Que obviamente parten de la ecuación diferencial. Parten. Y han visto que es un problema. Cuesta, sí, cuesta. Es operativo. Cuesta, ¿no? Y cuesta bastante, ¿sí o no? Sin embargo, en el mundo práctico hay, digamos, métodos matemáticos alternativos que van a imitar en gran parte a una ecuación diferencial. Ya no solamente de orden 2, puede ser de cualquier orden, sin importar el orden. Es decir, usted puede analizar circuitos donde hay, pues, exagerando, ¿ya? 5 capacitores, 4 bobinas, así por el estilo, y no hay que plantear la ecuación diferencial porque sabe que es un parto, ¿sí o no? ¿No? Es laborioso. Si a orden 2 es laborioso, se imaginan orden superior. Y a pesar de todo, los números complejos juegan un papel muy interesante por su definición.
Recuerden, cuando uno en matemáticas se inventa un universo, uno define las políticas de ese universo. Por ejemplo, el nivel básico son los números complejos, donde hay una política, o sea, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar o dividir, ¿no? Esa es la política básica, ¿sí o no? De ahí surgen otras políticas. Así como los números complejos, hay los cuaternios o los cuaterniones, que es la versión extendida de los números complejos, que hay una parte real y tres imaginarios. Tres. Dirán, profe, ¿se rayó, profe? No, no, no me he rayado. Tres. Profe, ¿para qué sirve eso? Sirve para que cuando se haga una programación usando las políticas de los cuaterniones, que son números complejos extendidos, ¿ya? Permite con esa política, con esa álgebra básica, permite bajar tiempos de computación para cálculos de ángulos, como por ejemplo, cómo controlar a un dron, cómo controlar a un satélite, cómo controlar cualquier cosa que tenga propensión a inestabilidad. Y los cuaternios son mágicos, ahorran tiempo y permiten hacer mejores controles, como los drones, como los sistemas de cohetería, como ocurre en SpaceX, ¿no? De Elon Musk, que es un físico, ustedes lo conocen, sudafricano, que está dando cátedra ahorita en su tecnología en los sistemas reutilizables de la cohetería. Y van a hacer trabajos para llevar a Marte, ¿no? Humanos, a ver qué sucede, puede haber fracaso, éxito, ¿no? Pero la experiencia que él ha adquirido en esos tipos de pruebas le permitiría hacer ese tipo de retos, hitos en la humanidad, haciendo ese tipo de viajes, ¿no? Con otra tecnología de cohete reutilizable, o sea, puede regresar a la Tierra. Todo depende del diseño y el consumo de la energía. O sea, la matemática sirve para eso. Entonces, para circuitos, solo nos quedamos con números complejos básicos, ¿ya? Tal que su procesamiento matemático se parece a la ecuación diferencial cuando la entrada es de tipo sinusoidal. O sea, la función forzante se parece con los números complejos. Se tiene una equivalencia. ¿Cuál es la ventaja? Que el procesamiento a futuro va a ser mucho más sencillo que con la ecuación diferencial, ¿ya? Ahora sí, empezamos. Otra vez, estoy repitiendo esto, repasar. Y un poco álgebra lineal, un poquito, ¿no? Esos números, y ahora números complejos, ¿ya? Números complejos. Por favor, están 18, faltan 3, ¿ya? No se desanimen, por favor, ¿ya? ¿Ya? Asistir, participen, practiquen. La clase hecha, clase revisada, ¿ya? No dejan pasar porque cuando uno acumula tantos tópicos y uno quiere practicar y juntar todas, es imposible, ¿ya? Es pesadísimo, no hay forma. Entonces, hagan ejemplos chiquitos, chiquitos, ¿para qué? Para que ejerciten su mente tal que cuando ya hagan ejemplos más fuertes, serán asequibles. Háganme caso, ¿ya? Porque si van a estudiar y todo es a último momento, el agotamiento es exponencial, ¿ya? Y después quieren sacarse un 15 y su mente está apagada porque están cansados. Y es por dejar pasar a último momento lo que podrían ser diario, un poquito, no digo que se dediquen 5 horas a eléctricos. Un ejemplo chiquito, luego en 10 minutos es un bit a favor. Otro más tranca, 15, bit a favor. Otro 5, bit a favor. Así, chiquito, chiquito, ¿ya? Así, vamos allá al grano. Así, es lo que toca ver hoy, ¿ya? Números complejos. ¿Ya? Esos se llaman fasores. Son diagramas fasoriales, perdón, son diagramas. Resulta que cuando se analizan circuitos como ven acá, RC, ¿no? Puede ser serie, algún elemento en paralelo, lo que fuere, ¿ya? Vamos a ver que las medidas que el Proteus brinda, que lo voy a ampliar un poquito, ¿no? Parecerían tirados de los pelos. Miren, acá estoy sumando dos voltajes. La fuente del tomacorriente 220 voltios RMS, que en su momento lo voy a explicar, ¿ya? Se entiende que por la LBK la suma de voltajes debe ser 220, ¿sí o no? Pero si ustedes ven acá, 107 más 191, ¿cuánto es? Sería 298 voltios, ¿no es cierto? La suma, y acá es 220.
Profe, ¿qué pasó acá? ¿Por qué sale diferente? ¿Ya? No, algo no cuadra, ¿cierto? O sea, quiere decir que cuando aplicamos estos diagramas alternativos, sí se cumple que la suma de los catetos, los cuadrados de los catetos, es la hipotenusa. Tiene una razón, que los números complejos contribuyen, y es más, las ecuaciones diferenciales también lo manifiestan, lo manifiestan. Por lo tanto, muchachos, anoten, pendientes, repasen de mate básica la parte de la trigonometría básica. Es decir, repasen el seno de la suma de ángulos, el seno de la diferencia, así como el coseno. Porque eso para acá, para el curso, lo vamos a acomodar. ¿Y qué es lo que significa esa propiedad trigonométrica acá en eléctricos 2? O sea, vamos a juntar varios conceptos, ¿ya? El manejo es Pitágoras, muchachos, Pitágoras. Si alguien no se acuerda de Pitágoras, repasen Pitágoras, ¿ya? O sea, vamos a juntar Pitágoras, números complejos y simulación. Entonces, eso evita que en poco espacio y pizarra iremos jugando un poco, se demuestra que bajo las políticas de los números complejos se pueden lograr esas medidas de una forma así, más fácil de lo que se imagina. De verdad, honestamente, para evitar plantear ecuaciones diferenciales. Y miren, si acá abajo aplica, ven la LSK, la suma de corrientes dice 22 más 39 debe ser 61.5, ¿no? Miliamper, 61, pero acá marca 45. Profe, ¿por qué la diferencia? Claro, uno que no es DC, la fuente es de tipo alterno, algo le hace diferente que la DC sería, ¿no? Sería imposible. No es posible que la suma de corrientes sea menor que lo que dice la fuente, ¿no? Parecería incoherente, pero en corriente alterna, según la ecuación diferencial, es totalmente posible, porque vamos a comparar señales alternas. O sea, la forma de comparar no es la misma que en corriente directa. Y para el ejemplo que acá les estoy mostrando, ese ejemplo se cumple Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa raíz cuadrada, ¿no? Se cumple, Pitágoras. ¿Cómo? ¿Cuál es la magia? Eso es importante comprender. Ese fundamento en el mundo eléctrico, porque así se hace el análisis. Ya no se hace por ecuación diferencial. Eso era antes. Ahora es por otro medio que acorta el tiempo de análisis de una forma simple, y para eso el MATLAB nos acompaña. ¿Ya? Ahora sí, nos acompaña. Tenga paciencia, estoy tratando de sintetizar. Uy, creo que se emocionó. Un ratito ya, ahora sí. ¿Ya? Acá miren. Igualito, cuando se diseñe en la parte eléctrica, así como vino en la parte K1, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y ahora un capacitor me salió tanto? ¿Cuál es el valor comercial? ¿Existe en el mercado? Lo compro. Porque ya no es solo calcular, es hacer un diseño básico, básico, ¿ya? Básico. Eso hay que tomar en cuenta. Ahorita no tanto, pero y hay que inmigrar a esa clase de elección del componente. Igual para las bobinas. Pero te voy a ampliar acá un poquito. Ahora sí. Acá, mira. Proteus. En el Proteus, en ese contexto, para eso sí hay un manejo, digamos, muy aceptable, de verdad, muy aceptable. Hay pequeños detalles que algunos han omitido, como por ejemplo, cómo grafico señales en alterna con el osciloscopio. ¿Por qué, profe, pero ¿por qué pone en alterna y pone DC? ¿No? Parece ilógico. Ahora les aclaro con la pizarra. ¿Qué significan los botones del osciloscopio AC y DC? Porque siempre hay esa confusión de la lectura de señales con el Proteus, ¿ya? Cosa que en el analog sale correcto y el osciloscopio presuntamente no. Entonces no puede haber dos cosas diferentes. La señal es la señal, sea con osciloscopio o con el analog. Es igual, no puede haber diferencias, ¿ya? Pero eso lo aclaramos porque no quiero que se confundan para las futuras guías, ¿ya? Eso no es problema, esa parte no me preocupa. Hay un manejo bastante aceptable de los símbolos eléctricos para hacer simulación. La mayoría lo hace muy bien. Uno por ahí, una confusión
pero sí la mayoría tiene un manejo bueno del Proteus, ¿no? De lo que tiene, suficiente. Estoy contento, muy contento. Esto ya lo paso, esto también, ¿no? Sí, todavía no lo he cargado, ¿ya? Apenas, o sea, voy a cargar una versión beta. Esta es una versión beta, solo me falta agregar algunos ejercicios de base y ya lo podré subir. Este material que estoy, digamos, completando, ¿no? Completando, solo es un resumen conceptual, ¿ya? Y por ahí una que otra cosa de aplicación numérica, porque eso hacemos en la pizarra, porque eso me evita pasar eso PPT. ¿Se imagina? Hago la pizarra, se nos va 5 horas de la semana. Con esto hacemos una clase rápida y es mucho más rápido, ¿ya? Entonces, lo que sigue es recordar lecturas de señales en alterna, recordar, nada, no les digo nada que deben saber ya, no, recordar, ¿ya? Eso significa que cuando hagamos el tercer laboratorio, ¿ya? Ese laboratorio sobre temas de alterna, vamos a ver cómo lo enfocamos, ¿no? Tal que la guía, por favor, tiene que reivindicarse. La guía tiene parte, proceso, o sea, ¿no? De su guía, su reporte, análisis, que vale 3 puntos, y conclusión 3 puntos. ¿Ya? Por favor, esa parte valoren. ¿Ya? ¿No? Algunos les cuesta analizar, sino cómo constatan lo que por ustedes votan. Repito, ¿a qué comparo? ¿Qué pasa si están las lecturas incorrectas? ¿Cómo me doy cuenta que me he equivocado cuando vi el reporte? Porque se ven cosas que no son, que no hay. Se imaginan, ¿no? O sea, no tiene sentido que pierdan puntos por una confusión, sino que validen que esas teorías funcionan y el portero se encarga de corroborar, ¿ya? Y entonces, solamente para el tema de Proteus, nada más, ya cuando usemos los ejercicios, vamos a utilizar o dos maneras. Usamos el sign de acá o usamos la fuente general, ¿ya? Que es el Proteus, para poder configurar en cualquier tipo de fuente, DC, alterno, rampa, otra fuente, datos externos, ¿no? Es más general, ¿no? Depende del contexto y manejar bien los botones del Proteus, ¿ya? ¿No? Para que vean, cuando son señales alternas, normalmente, ¿no? Se ponen en configuración AC. Cuando se aplica DC una cuadrada, como ocurrió en el segundo laboratorio, explicaré por qué no se pone AC, ¿ya? Hay una razón, ¿no? Que lo expliqué en la pizarra. Por eso que las gráficas que algunos obtenían, habían descargas. Claro, si lo quito la DC, hay descargas naturales, hay una deformación de la lectura de las medidas de un circuito RLC. Entonces tiene su motivo. ¿Qué es AC y DC en el osciloscopio? Siempre es la confusión natural. Voy a tratar de subsanar esta duda para que no se confundan y las lecturas sean las lecturas. Por eso que es importante hacer la base teórica de un circuito como este, que van a ver que es bastante rápida, para que sus medidas teóricas, que comparan con los cursores del Proteus, tengan una respuesta equivalente y razonable, y no otra cosa que la respuesta. ¿Ya? Eso por eso es que es importante hacer el cálculo teórico. ¿Para qué? Para asegurar que lo que hago en Proteus no tiene errores. ¿Ya? Ahí se dan cuenta el botón correspondiente. ¿Ya? Acá. Esa parte del programa, esto ya lo saben, ¿no? Esto no es problema, felizmente, pero un ratito, y ahora sí. ¿Ya? Pero voy a cambiar acá, un ratito, y ahora sí. ¿Ya? Entonces, eso es para ver osciloscopio, medidas. Eso no es el problema. Eso creo que lo deja muy bien, pero ya cuando hagamos la parte de práctica, ¿no? Si incluimos porteos, normal, lo hacemos para que ya sepan qué hacer en el tercer laboratorio, ¿ya? Cómo copiar bloques en caso que sea necesario. Eso ya es un tema que ya eso ustedes lo manejan bien. No es problema en ese sentido. Ahora sí, los libros de referencia, ¿no? En la práctica vino del Dorf, ahí viendo las preguntas, ¿no? Y el profesor Miguel León tiene problemas resueltos del libro de Alexander Isádico. Están resueltos en el virtual, ¿no? La última no hay ejemplos ahí, pero sí los anteriores él ha resuelto problemas del libro acá, y en la PC le puse del Dorf, tal como estaba indicado. Ya hemos pasado la 1, la práctica ya, y la 2, ahora toca el PAR Lab 3 y PC2, ¿ya?
Entonces, voy a ver si entre mañana o la próxima semana para explicar de qué trata el trabajo parcial, ¿ya? Que se entrega semana 8, ¿ya? Semana 8 es un trabajo parcial, ya les indicaré con tiempo para que suban con tiempo y se liberan para que puedan hacer sus tareas correspondientes al curso que tenga parcial. Saben que no todos los cursos de la carrera tienen parcial. Unos sí, otros no, ¿ya? En cuanto a cursos propios de la malla, de carrera, ¿ya? Ahora sí. El tema arranca así, ¿ya? Entonces, la propuesta, ¿no?, de esta lámina, que no estaba la semana pasada, es un poco separar los títulos, porque si no, era una sopa de láminas, ¿no?, que siempre es un poco complicado de procesar. Mira, la misión de esta unidad es cómo emigrar de la ecuación diferencial a los números complejos. ¿Por qué? Porque esa metodología que brinda la aritmética de la álgebra compleja, los números complejos, permiten ahorrar mucho tiempo al respecto y con el apoyo del MATLAB o la calculadora como ustedes quieran, los cálculos son inmediatos y cero error. Cero error. ¿Cuál era el problema, muchachos? Históricamente, este curso, históricamente, ¿ya? Siempre en las prácticas calificadas como examen, cuando había parcial antes y final, y venían números complejos, ¿cuál era el problema? Confusión del proceso, ¿ya? Entonces, distorsionaba el objetivo del problema, calcular un voltaje, una corriente con esos métodos. Pero ya ahora con el MATLAB, que es gratis para ustedes, ¿no? Tienen licencia corporativa, la versión 2021A, porque la B, hasta que yo sepa, todavía no ha salido, ¿ya? Hasta lo que yo sepa. Entonces, todavía no estamos en septiembre. Usualmente sale en junio, julio. Pero bueno, hay un retraso. Me imagino que tiene que solucionar varias cositas. Pero el MATLAB les ahorra la molestia. Solo hay que editar bien la pregunta, el número que quieren hacer una simplificación, que procede a algún circuito, tal que el número en MATLAB, hecho editado en MATLAB, o la calculadora, como prefieran, y es un tema resuelto. Porque siempre era el problema, ¿no? Confusión de un numerito y todos morían por la parte numérica del cálculo con números complejos, ¿ya? Entonces, ¿por qué se estudia alterna? Porque nuestras casas operan con electricidad generada con corriente alterna que proviene de una turbina, ¿ya? De una turbina. ¿Qué es una turbina? Una turbina es como una rueda mecánica donde hay como unos cucharones, o sea, le llaman cuchara, que recibe la fuerza de un caudal que viene una represa, un cerro que tiene agua, digamos, acumulada, llamada taza, donde se regula la válvula tal que el caudal que entra a la cuchara de la turbina, que es la parte que es acá, genera una rotación mecánica. O sea, habrá una frecuencia mecánica de rotación, ¿no?, que dependiendo del diseño puede ser 3600 RPM, ¿no? O sea, es una gran rotación, es enorme. Genera rozamiento mecánico. Ese rozamiento mecánico genera electricidad, ¿no?, que depende de los polos que se pongan en la turbina para convertir el rozamiento en electricidad, porque es eso, pues, ¿no? Y eso se transmite por las líneas de alta tensión, luego van a la parte de distribución y llega a la casa a 220, como estamos acostumbrados, ¿ya? La transmisión es trifásica, o sea, son tres cables. ¿Por qué? Porque se demuestra, al menos teóricamente, cuando una casa tiene una entrada trifásica, se contrata a Enel o el sur, donde corresponda, el gasto de la energía trifásica es menor que la monofásica. Por ejemplo, solamente consumo de energía. Supongamos que su casa tiene monofásica, supongamos, ¿no? Y si pagan por mes 300 soles, solo de consumo, aparte de los impuestos y otras, ¿no?, otras cosas que se pagan, si pagan 300 en una línea monofásica, si fuera trifásico, gastarían idealmente 173 soles, y con 20 céntimos inclusive, ¿ya? Eso es lo que teóricamente podrían gastar si es que usan en su casa una entrada trifásica. El gasto es, la energía es menor, ¿ya? Y la demostración no es el tema. Solo les digo que se ahorra energía cuando se tiene un equipo trifásico en casa, ¿ya? Por lo menos la distribución de equipos, computadora, televisores, etcétera, si en forma ideal se hiciera una buena distribución de eso, el gasto es menor. A todo depende de cómo se haga el cableado en casa. ¿Se respeta? No, no se respeta. Así de simple, ¿ya?
No se respeta. Bien, como decía, por eso esto ya no va en pizarra, ¿ya? ¿Se acuerdan que conocimos al comienzo la ecuación diferencial? Ojo, hicieron en eléctricos 1, ¿ya? Hubo que plantear la ecuación diferencial y habían varios métodos, ¿no? Por separación de variables, con operadores, hay varios caminos, factor integrante, hay varios métodos que se ven en la matemática, en mate 4, ¿ya? Eso es oficial, son métodos, ¿no? Que vienen de una ecuación diferencial. Y cuando se resuelven, tanto RC como RL, por más que sea simple la propuesta, pero de entrada sinusoidal, a pesar de todo, la solución es larga. Y eso que es de orden 1, y orden 2 todavía peor, ¿sí o no? ¿Ya? Es larga. Antes de hacer eso me tomaba 3 horas la demostración. Era no, solo les pongo la respuesta, no es objetivo el curso, ¿ya? No es objetivo, ¿ya? Solo les pongo lo que se haría si es que se aplicase todo el procedimiento completo de la solución de una ecuación diferencial, que parte, plantear la ecuación diferencial, hallar, además las condiciones iniciales, usar los operadores, ¿no? Para tener la ecuación característica, ver qué tipo de respuesta natural, hallar la forzante, sumar, hallar el coeficiente que le falta a la natural para hallar la respuesta completa, todo un rollo. ¿Cuánto demoraría? Un montón de tiempo. Para un ejemplo como este, ¿no? Entonces, si ustedes si lo hiciéramos en clase, como una lo hice hace 3 años, todo esto se hace en hora y media. Ojo, estoy solo presentando el camino completo de cómo se solucionaría un problema de RC de orden 1. Miren, todo un rollo, ¿no? Eso ya no, solo les muestro la respuesta. Ojo, les muestro. Si ustedes quieren revisar qué tan cierto es, hágalo, de verdad, les conviene, pero no es obligación, ¿ya? No es un requisito. Pero para que vean el procedimiento extenso para un ejemplo sencillo de orden 1, usando la técnica estricta de la solución de una ecuación diferencial de orden 1. ¿Se imaginan? De orden 1, ¿cuánto les tomaría? ¿No? Y acá se puso la solución para el voltaje y acá para la corriente, ¿no? Para la corriente. Te sale una respuesta, ¿ya? Ahorita no nos importa el detalle de la respuesta, solo es lo que sale. ¿Cuánto toma? ¿Cuánto les toma? ¿Ya? No importa el álgebra, pero es importante. Solo aprecien la forma matemática. Sale, si la fuente externa es un seno, sale con un desplazamiento o desfase que nació de aquí. Esta es la forma nativa de la ecuación diferencial. Eso es algo nativo, ¿ya? ¿Pero qué significa esto? Que la corriente como voltaje siempre hay un corrimiento. Depende hacia dónde. O bien hacia la derecha o a la izquierda según las bases de matemática básica. ¿Ya? Aún no tengo ni idea. ¿Ya? Solo muestro detalles teóricos, abstractos. ¿Ya? Lo mismo en el RL. Planteo una ecuación diferencial sencillo, lógica natural, ¿no? Con los operadores, que es mucho más sencillo los operadores, ¿no? Y la forzante, si la fuente es seno, siempre es una combinación. Eso es parte del método de Mate 4, de la solución de una ecuación diferencial de entrada forzante sinusoidal, sea seno o coseno, ¿no? Y miren todos los pasos que hay que hacer acá. Un montón de pasos, ¿no? Para solamente hallar la función completa. Mira, ¿cuánto tarda? Ahora, si un problema tuviera ya el formato de fórmula, ¿sí o no? Si no, hay que deducirla. Y aún así, saben que eso toma tiempo. Y el tiempo es oro. Ahora viene lo interesante. Cuando uno grafica esa función matemática, ¿ya? Matemática, hay dos eventos. La roja es la fuente alterna, la sinusoidal, la roja en ambos casos. En el RC, la corriente, ya veremos cómo con los números complejos, la gráfica de la corriente se encuentra, tomen en cuenta las subidas de los gráficos sinusoidales, las subidas, o sea, ¿no? Esa dirección, la onda azul está a la izquierda de la roja, está a la izquierda. Se dice que, como aparece antes en el tiempo que la roja, se dice que está en adelanto, es una palabra clave,
¿ya? Aparece antes. Es un parafraseo. En cuanto a la RL, cuando se grafica esa respuesta así toda completa, ya completa, ¿ya? La onda azul, tomando en cuenta las subidas de las ondas respecto al eje del medio de la cuadrícula, ¿ya? Ahí se compara, por eso, por eso se pone el cero, ¿ya? Se pone el cero. Más bien, la onda azul está a la derecha. Se dice que está en atraso, o sea, aparece después que la roja, en cuanto al inicio de cada señal, respectivamente. Es un parafraseo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se trata de circuitos eléctricos, cuando hagamos el cálculo, así, con números complejos, habrán respuestas que parece que no tienen sentido, que al traducirlas al tiempo, o sea, convertirlas ese número complejo en función matemática, tendrán total coherencia con esa teoría, total coherencia. Pero ahorita todavía no, ¿ya? Total coherencia cuando usemos los números complejos, ahorita, ¿ya? Igual acá, mira. Para graficar eso, le puse MATLAB, cómo se hace, ¿ya? MATLAB, cómo se grafica una respuesta completa, ¿ya? Si quieren ver código, ¿no? Para que vean cómo se hace, ¿no? Y eso es la consecuencia del análisis, y acá está la parte abstracta y su par gráfico, porque lo necesitan. ¿De qué sirve analizar si no sé lo que significa? No, deben ver el gráfico, porque en la vida real ustedes van a leer con el multi o con el osciloscopio. Entonces, si ustedes leen con el multi o algún osciloscopio portátil, al ver esto, saben que para el circuito tal, esa respuesta que están leyendo es el correcto. No puede decir, ah, no sé, es lo que sale en el osciloscopio. No puede ser eso. Por algo se pide que analicen, para que cuando lean algo, valoren qué están haciendo y cuál es su conclusión al respecto. Pongo una conclusión. ¿Qué pasaría si el capacitor, por un efecto de sobrecarga de un rayo que cae en una mina, ¿no? Una tormenta eléctrica, le afecta al capacitor, no se quema, pero afecta su valor de capacitancia? Y ustedes que son expertos, saben que cuando hacen los mantenimientos, esta es la foto, ¿no? De referencia. Si la medida es igual que la foto, está bien, ¿sí o no? Pero si la foto está mal, ¿por qué está mal? ¿Quién es el responsable? Tienen que deducir que hay un problema. Si no han analizado nunca, es imposible sacar ¿no? La deducción. ¿Quién origina el problema? Por eso que se pide análisis. ¿Para qué? Para que cuando trabajen y midan, no hace falta que estén planteando la ecuación diferencial, no. Ven la tarjeta, ven, hacen una lectura y sacan una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Tarjeta malograda. Porque ya afecta pues el consumo de la energía, de repente no hace la acción del control que ustedes habían previsto, lo hace más lento, es muy rápido, se está calentando el motor, salen consecuencias. Y esas son sus conclusiones que tienen que fomentar en su guía de laboratorio, poco a poco. Esa es la forma del parafraseo, ¿ya? El parafraseo, con datos, ¿ya? Que pasa así, ¿ya? Eso tiene que fomentar acá. Por eso es importante el análisis y la visualización. De nada sirve usar números complejos si no puedo visualizar qué significa lo que voy a hacer. Sería imposible. Igualito, mira, con Simulink. Eso ya hemos hecho antes, ¿no? Estoy repitiendo cositas. O sea, ¿a qué voy? Cuando ustedes van a trabajar, esto representa una herramienta de verificación. Imaginen eso, ¿ya? Un sistema así, un sistema escala, ¿no? Que tiene algún tipo de símbolos que cuando leen y sale una alerta roja acá, ah, está fallando tal cosa. Y tienen sensores, tienen detectores de fallas, que cuando pase algo, ¿no? En campo, transmiten los datos y en la parte del control de todo el sistema eléctrico, saldrá una alarma, se pintará de rojo, el operador les llama, señor, hay un problema en tal sitio, gracias por avisar. Y así se trabaja en equipo, porque este tipo de gráficos o esquemáticos sale una alerta, ¿no? Pues hay una alerta que hay un problema y saben dónde está el error. Ya está, listo. Ya con eso podrían ayudarse en futuros mantenimientos sin matarse. Leen, transmiten los datos, sale una alerta y le dice dónde está la falla. Listo, se acabó todo en el mundo eléctrico, ¿no? Este ya cuando se maneja el Proteus ya para leer datos correspondientes, cómo se haría en Proteus, ¿ya?
para ver voltaje y corriente, solamente para ilustrar los desfases, ¿ya? Para que vean eso. Eso lo paso, eso ya lo... Entonces, en ese contexto, miren, esto se hacía en 5 horas de clase. Ojo, son bases que no requiere que tampoco digan, ¿está claro? No hace falta. Le digo la verdad, no hace falta. ¿Ya? Poco a poco. Esta lámina es el punto de partida de la unidad 2. ¿Ya? Es el punto de partida. Porque los números complejos, cuando lo utilicemos en ejemplos de base como estos, así de base, vamos a demostrar que los números complejos llegan a las mismas respuestas que lo que se obtuvo con la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque los números complejos en esa equivalencia solo iguala a la respuesta forzante. Lo iguala, exactamente lo iguala. ¿Ya? Entonces, ¿eso cuál es la gran ventaja? Que se evita solucionar una ecuación diferencial. Solo nos importa esas funciones que lo volveremos por ahora números, para que se entienda el proceso numérico, después lo haremos álgebra, porque eso lo vamos a llevar al tema de respuesta en frecuencia, que es otro capítulo que usa álgebra. Insisto, lo que les pido, anoten, ¿ya? ¿Qué cosa recuerdo? ¿Qué no recuerdo? Repasar funciones trigonométricas del seno de la suma, de la diferencia. Tienen que saberlo, ¿ya? Para entender que cuando se grafique y ven en Proteus, ¿por qué tiene sentido ese número que resulte teóricamente respecto a lo que Proteus me está señalando con los cursores de tiempos? Que ahora vamos a reforzar un poco. ¿Por qué tiene lógica? ¿Por qué es igual? ¿Ya? Entonces, eso es importante, muchachos, que valoren y recuerden cosas como la mate básica. La mate básica. Es lo que vamos a hacer. Y los números complejos. Listo, ese es el nuevo universo que ahora vamos a utilizar que reemplazará a la tortura de la ecuación diferencial. Eso es el objetivo, ¿ya? ¿Cómo migrar? Ahora sí, números complejos, ¿ya? Números complejos. Dicho esto, ahora sí, voy a la pizarra, ¿ya? Porque lo que voy a explicar acá son bases de conversión y así no se va a explicar, ¿ya? Lo pondré en la pizarra, que es la base de la unidad. ¿Qué voy a hacer en la pizarra? Un cuadro modificado, otra es la parte conceptual de cómo manejar un inductor, cómo manejar un capacitor, en base a qué criterio, cuáles son las equivalencias con la ley de Faraday respecto a los operadores complejos, que es una herramienta matemática, y el desfase con la trigonometría. Respecto a los números complejos, sale exactamente la misma conclusión. O sea, la notación en números complejos equipara a la notación trigonométrica. Exactamente lo mismo, lo equipara. ¿Ya? Esa equivalencia matemática, exactamente la misma, va a permitir que los números complejos reemplazaran toda la tortura que implica resolver una ecuación diferencial porque tiene notaciones equivalentes. Equivalentes, ¿ya? Y todo eso lo voy a explicar a continuación en pizarra. ¿Ya? En pizarra. Esa base en pizarra lo voy a explicar, ¿no? Para que ustedes aprecien lo siguiente, ¿ya? Pero antes hacemos una micropausa porque mejor es que tengan este documento a que solo me escuchen y no puedan seguir con este documento de referencia porque falta agregar unas cositas, ¿ya? Solamente vamos a incorporar números complejos poco a poco, ¿ya? Estos son de aspectos de gráficas usando la trigonometría para interpretar qué significa las gráficas y cómo se tratan en números complejos, ¿ya? Poco a poco. ¿Qué sale, qué dice Proteus? Acá les puse Proteus, ¿ya? ¿Qué hace Proteus y cómo valido eso? Pero ahorita todavía no. Todavía no. Primero la parte esencial de los números complejos. Y acá me quedé. ¿Ya? Ahí me quedé. Porque eso sí explico completo, ¿ya? Completo. Lo que pasa, solo falta agregar las expresiones de la aritmética, la suma, la resta, la multiplicación, la división, para que aprecien un número rectangular, se puede expresar en forma llamada polar, cuyos fundamentos son la base compleja de la identidad de Euler, que es de mate 5. ¿Ya? Ahí están los operadores. Todo está metido acá.
¿ya? Ahí nace toda la nomenclatura tal que lo que resulte del uso de los números complejos en circuitos tiene la misma equivalencia que resolver una ecuación diferencial contraria sinusoidal. Tiene la misma equivalencia, ¿ya? Y nada más. Porque ahí falta acá agregar unas cositas, hay ejemplos de base, ¿no? Y ahí nada más queda. Porque vamos a dedicar solo a eso. Y ya cuando incorporemos circuitos, luego ya vamos a repasar lo que se llama el concepto de impedancia, como también en serie, en paralelo, aplicar mallas, aplicar nodos, así poco a poco, con ejemplos pequeñitos, primero con números complejos, cómo usar el MATLAB, usamos el álgebra lineal como la parte compleja en simultáneo, porque necesito esas herramientas y deben dominarlo de pe a pa, porque eso es facilísimo, pero necesito que ustedes comprendan cómo una función trigonométrica con números complejos se resuelve de una forma tan corta y no se imagina que, de verdad, honestamente, cortísimo la forma de atacarlo. Y ya no se hace la ecuación diferencial porque saben que eso toma entre 20 y 30 minutos dependiendo de las unidades también, ¿ya? Listo, esta parte vamos a desarrollarla de cero, ¿ya? ¿Y dónde voy a partir? De acá. Pero antes le voy a compartir esta versión preliminar al respecto, ¿ya? Y se van a situar en la lámina 34. O sea, voy a subir ese material beta, todavía no es la versión final, porque esa teoría es suficiente. A partir de ya en pizarra construyo toda la maquinaria, porque quiero que estén atentos, no quiero que estén viendo ahí mi PPT, estoy hablando un monólogo, no, quiero que también ustedes ya, con su hoja y papel y MATLAB y Proteus, siempre que haga una clase y digo, muchachos, usemos MATLAB o Proteus o ambos, ya carguen el MATLAB o Proteus, ¿no? Los dos, para que cuando hagamos alguna aplicación numérica, los escribimos bien en el MATLAB o si gustan en la calculadora o lo que resulte, es lo que tienen que asegurar que no haya error, porque es la parte central, el error de operación. El análisis no es el problema, es la operación. ¿Ya? Ahora sí, hacemos una micropausa, son las 2, solo para subir el documento y a las 2:10 arrancamos, porque el tiempo está, porque todo esto antes me tomaba las 5 horas, pero ya con esto, por favor, les pido, por favor, lean, revisen, porque necesito que todos y cada uno comprendan la naturaleza, qué es lo que significa una ecuación diferencial, y luego cómo se conecta con los números complejos. Si esa parte no queda claro, el problema es que hagamos lo que hagamos, no se va a entender, porque será como una plancha obligatoria, y eso no es objetivo del tema. Es que domine la técnica que con los números complejos equipararán perfectamente a la ecuación diferencial cuya solución no demanda, depende del circuito, entre 5 y 10 minutos a lo mucho, salvo que apliquen teoremas. Pero el resto, no hay nada que hacer. Es tan rápido como eléctricos 1, pero con números complejos. Porque así es la política, ¿ya? Ahora sí, dicho esto, detengo, voy a grabar a la virtual, lo subo, esta versión todavía beta, falta hacer unos ajustes chiquitos, y esta versión es la teoría de la unidad, la teoría. Eso lo hago en la pizarra, hago un alcance complementario para que ya cuando hagamos ya ejercicio, porque es practicar. No hay nada que hacer acá, es practicar, pero hay que entender qué estamos haciendo. Porque el cierre de la unidad, que es la semana 6, porque la 7 es un repaso, viene la práctica 2, ¿no? La última semana, la 7, es para practicar bastante problemas tipo final, así como la PS1, tipo final de frente. Porque de nada sirve tomarles un circuito chiquitito y al final viene una bomba. No, tiene que ser lo que es el mínimo que se espera que sepan. Y al final lo harán bien. Pero tienen que practicar. Yo, por favor, les pido practicar y están problemas resueltos del libro. Y el profe Luis Millalón ha resuelto un montón de ejercicios para que vean cómo se hace esa parte subsanen. ¿Ya? Porque al final van a estudiar todo de cero, se imagina, repasar todo en una amanecida, simplemente no alcanza el tiempo. Y eso va a ser un problema. ¿Ya? Listo, entonces me voy a la unidad 2, lo voy a ver, un momentito, lo voy a activar. Unidad 2, mostrar el enlace. Ya, listo, la teoría, lo voy a cargar.
Recuerden, lo que está en el virtual por defecto es lo que se guarda en un repositorio. ¿Ya? También ahí problemas resueltos. ¿No? Problemas resueltos. Yo voy a agregar mi material. ¿Ya? Mi material. Un toquecito. Unidad 2, corriente alterna. ¿Ya? Este material es propio, por favor, no lo compartan en otro sitio. ¿Ya? Es lo que les he hecho para ustedes. ¿Ya? Intentando ser lo más claro posible. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible. ¿Ya? Con mi voluntad de entender, ¿no? de aprender. Listo, ahora sí, voy a cargar el archivo, ¿ya? Para que tengan en la mano y me sigan para que no estén ahí viendo la pantalla y no hay referencias al respecto, ¿ya? Este material es para ustedes, ¿ya? Es una versión beta. Solo me falta crear unas cositas de agregar métodos así rápidos, porque ya no vamos a explicar mayas y nodos, no. Es usar ya las herramientas de mayas y nodos, transformación de fuentes con números complejos. Listo, ya está activado el material, ¿ya? Entonces me confirman, por favor, si ya lo disponen, si lo tienen descargado, ¿no? Que es su material de resumen del libro de Alexander, capítulo 9, ¿ya? Ahí de ahí me he guiado una parte, ojo, una parte. Le da otro enfoque, ¿ya? Es, ojo, complementario, complementario, ¿ya? Eso lo tienen para hacer la pausa, ¿ya? Listo. Entonces, me confirman, entonces son las 2:04, 2:15, empezamos, ¿ya? Y se van a situar en la lámina 34, porque es el punto de partida de la unidad. El otro fue aspectos preliminares que ya se hizo, solo estamos viendo cómo conciliar bases teóricas, gráficas y su interpretación al respecto. Porque necesito que comprendan, no es planchazo de fórmulas, es haciendo el curso, es qué hay que hacer y con qué hacerlo. ¿Ya? Con MATLAB, Simulink, Proteus, lo que necesiten. En la práctica vale todo, pero en la plantilla resuelven a mano el planteamiento, ¿ya? Que aún cuesta en algunos ordenar y no responden a la pregunta, ¿ya? Ponen, planteando tal cosa, no ponen de frente respuesta y puedo no entenderlo, ¿ya? Por favor, cuiden eso. Si no dicen dónde plantean que la LSK, LLK y ponen por arte de magia, ojo, es parte de la calificación. ¿Ya? No se den el lujo de perder puntos por ausencia de rigurosidad académica. Ahora sí, hago una pausa chiquita, 2:15 regreso, ¿ya? Para ya tomar un poco de líquidos. 2:15 empiezo con la pizarra la unidad en forma concreta, ¿ya? Listo, muchachos, regreso 2:15.
Ahora sí, de vuelta muchachos, de vuelta. Vamos a un ratito a compartir un ratito nada más el material, lámina 34 para que se sitúen y luego ya pues empezamos con ya la unidad, ¿ya? En forma concreta. No quiero tampoco dar vueltas, pero era necesario aspectos preliminares, ¿ya? Si no, no se puede entender la dinámica y cualquier duda, por favor, pregunten. Profe, esta parte me confundí, o todo está claro, pero de verdad, ojo, no es que todo está claro y en la práctica no se evidencia, ¿ya? Entonces, de un rato que me desocupe, escaneo la solución, lo subo a la virtual, ¿no? Para que tomen en cuenta el planteamiento que hay que tomar ¿no? En consideración ya para el examen final, ¿no? Y también para la tarea que voy a dejar una actividad, ¿no? Para que pueda un poco fortalecer su calificación, ¿ya? ¿No? Tampoco no se debiliten, pero sí preocúpense en recordar cositas, porque esas cositas sí es parte del mundo de campo, del trabajo, no lo vean divergente, ¿eh? Es al revés, ¿ya? Es al revés, o sea, uno aprende ingeniería en campo, dirán, claro, la teoría, ¿dónde la aplico? Claro, van a aprender cosas técnicas, sí, eso es verdad, ¿no? Con instrumentos de medición, irán por ciudades, harán diseños, instalaciones, mantenimiento, nuevos prototipos, todo va a tener muchas vivencias. Y en la parte técnica, sí, es muy importante, pero también es súper importante saber qué están haciendo, qué fundamentos tienen a la mano para poder, digamos, hacer un buen diseño, una buena mejora, ¿no? Ahorran dinero en la empresa, ese dinero ahorrado puede servir para comprar nuevos equipos, o sea, un laboratorio de investigación, cuántas cosas. Entonces hay que valorar la formación, de verdad, hay que valorar, ¿ya? Entonces, se van a situar lámina 34 y también van a ver la cámara, ¿no? Para que tengan en simultáneo, por favor, valoren eso, porque es importante que tomen en cuenta, porque con la lámina 34 hacemos toda la maquinaria de la unidad 2, que es corta, es cortísimo, ¿ya? Pero aprecien los formatos matemáticos que al inicio serán numéricos, pero cuando usemos los números complejos, hay que ver cómo se construyen esas funciones matemáticas que se pueden lograr tranquilamente con los números complejos. ¿Quién lo vincula? La identidad de Euler. Esa es la magia. Euler vincula números complejos con las funciones trigonométricas. Esa es la razón, ¿no? De dónde nace esa vinculación, la identidad de Euler, ¿no? Deciden recordar qué es eso. Esto llevando a mate 5. Euler, ¿no? Las funciones exponenciales, ¿no? Que se ven en mate 5 se reutilizan en circuitos de una forma concreta, ¿ya? O sea, la aplicación es rapidísima, honestamente. Solo es usar las herramientas para no confundirlos en el cálculo. Pero más que eso es la parte analítica, o sea, plantear bien, que es la parte que cuesta, ¿no? Y se evidencia en la práctica 1, hay que reforzar planteamientos. Es un punto que requiere una mejora, porque en tesis van a volver a plantear, claro, su proyecto y eso debe tener claro cómo hacerlo. No puede haber dudas ni planchas. El juego se da cuenta rapidísimo ese tipo de situación. ¿Ya? Ahora sí, vamos a la pizarra. Se sitúan en la lámina 34 y arrancamos todo. ¿Ya? Este material que les he compartido es todavía beta. Voy a tratar de hacerlo más, ¿no? Puede cambiar una lámina, mejorar para que sea llamativo, práctico y de utilidad, ¿no? Resume el libro, no, esto no está en el libro de Alexander, ¿eh? Por si acaso, esto lo he hecho yo, ¿ya? ¿No? O sea, completo, porque ahí viene la explicación cómo se migra. Alexander ya de frente, ya aplicando sinusoidales y devuelve números complejos por arte de magia, ¿ya? Y creo que le falta un poquito, un eslabón que es importante, el por qué usar números complejos en el mundo eléctrico, cuál es su ventaja. Ahora sí, vamos a la cámara. A ver, un ratito. Ahí va. Entonces, ahí está. Y empezamos. ¿Ya? Paciencia. Paciencia, por favor, cualquier cosa, preguntan, ¿no? Pueden usar su micrófono, ¿no? Estaré atento, porque si me acerca se me configura la cámara, ¿no? Como saben que tengo sombritas por acá. Pero así, empezamos. ¿Ya? Empezamos, muchachos. Así, miren. De frente, ¿no? Como ya tienen el material, ¿no? Y ahora mucho tiempo se imagina estar dibujando, ya no. Y eso se acabó, ¿ya? Vamos a empezar a lo concreto. O sea, cómo usar los números complejos en el mundo eléctrico. Ya tiene su
equivalencia matemática, tal que por traducción, por analogía, yo puedo navegar del tiempo. Uy, disculpen que si se ha borrado, disculpen que me acerco mucho a la cámara, sí, eso es por avisar, sí, vamos a dar un toquecito, voy a tratar en todo caso de no acercarme mucho, ¿ya? Para que no se desenfoque, o si no, es fácil, acá se pone así, pongo unas lluvias acá, ya no se desenfoca, listo, ya con eso no se desenfoca, detecta un contraste y ya no se desenfoca, listo, ahora sí, empezamos, ahora sí, ¿ya? Listo. Uy, otra vez, uy, no sé caso. A ver, sí, es así, creo que me han engañado. A ver, un ratito. No se vaya, no se vaya. Ya, a ver si, espero que eso se mejore. A ver, un ratito, please, disculpen la molestia. Sí, cuando uno quiere hacer así, ya, uy, viene la macumba. Ahora que si eso se tranquilice, el contraste. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí, miren. Me pongo por acá, espero que no se desenfoque. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, la esencia de la unidad 2 es cómo ser la inmigración, ¿no? De la notación matemática entre el mundo trigonométrico, que ahora voy a pintar, con el mundo complejo, porque tiene sus equivalencias por notaciones, ¿no? ¿Cuál es la notación en un mundo del tiempo y la notación de la frecuencia? Porque tienen una analogía, ¿ya? Mira. Imaginen que ese gráfico es un ventilador, ¿no? Uno clásico, ¿no? Un ventilador, ¿no? Que tiene pues un aspa, ¿no? Un aspa, ¿no? Un aspa y rota, ¿no? Según pues el calor generado para que, ¿no? Mueva el aire y, ¿no? Y se vaya a otro sitio. Entonces, cuando se grafica en el tiempo esa rotación angular, ¿no? Que depende, ¿no? De la rapidez, ¿no? Con que pasa la electricidad, para que esa aspa se mueva a más velocidad o menos velocidad. ¿Eso qué significa? Que cuando tomo la fotografía en el tiempo, arranco en cero, ¿no? Estoy acá, en tipo, hasta este puntito, cuando pasa otro tiempo, habrá pues, ¿no? Otro punto y así, ¿no? Entonces genera una gráfica como esta, ¿ya? Que básicamente es trasladar qué tan rápido, en qué momento, qué ángulo hay acá, cuál es su vinculación en el tiempo, todo está vinculado, ¿no? Punto, 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 punto. La amplitud, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede en la ondulación de una función trigonométrica, ¿no? O sea, acá rota, pero cuando se verifica en el tiempo, como si hubiera un sensor, ¿no? Detecta la posición del aspa, ¿no? Cuando rota, pues, ¿no? ¿No? En sus RPMs, ¿ya? Ese es el gráfico que estamos habituados, ¿de acuerdo? ¿No? Y este es en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y ocurre un periodo, un inicio, acá hay una amplitud en el tipo T cuartos, ¿no? La cuarta parte de la rotación, llamada T cuartos, ¿no? Hay un punto mínimo, 180 grados o T medios, ¿no? Acá hay 3 T medios, ¿no? Es el valor negativo, 3 T medios, y de la vuelta en T segundos, ¿no? Y así se repite lo mismo cada T segundos, esa es la frecuencia. Entonces, y eso no se sitúa, esto es para el tema trigonométrico, si es cuadrado igual la frecuencia es la repetición de otro ciclo, así sea cuadrado, triangular, ¿no? Nada más que claro, no tiene una representación circular como es el mundo circular de la trigonometría, ¿ya? Si el círculo trigonométrico, ¿no? Ahí sale todas las variantes de la trigonometría, ¿ya? Entonces, miren, este es el mundo polar, ¿ya? El mundo polar, este es el mundo trigonométrico, tiene sus equivalencias y cuando emigramos a la notación compleja, tiene la misma característica, ¿ya? Resulta que estas gráficas también tienen su parte real, bien. O sea, en vez de escribir 90 grados, utilizamos la notación unidad me genera J. J está reservada para el mundo eléctrico, porque la I está reservada para la variable intensidad de corriente. I, lo que no se usa la I, se usa la J, es la misma cosa. ¿Eh? Entonces, por equivalencia, ¿no? 90 grados en números complejos equivale a la letra J, ¿no? Igual menos 90, menos J,
¿no? Es el extremo del radio positivo más 1, el radio negativo menos 1, ¿no? Tienen una equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, con el mundo polar quiero calcular un ángulo dentro del mundo de la trigonometría. En el mundo complejo también tiene su equivalencia, tiene la misma historia. Entonces, si yo quiero hallar el ángulo de este punto, usando la notación polar, ¿ya? Polar, yo sacará un ángulo teta, ¿cierto? ¿No? Un ángulo teta, ¿no? Del inicio a este punto respecto al origen o referencia. Origen o referencia, ¿ya? Entonces acá será referencia. Origen o referencia. Todo ángulo se mide en cuanto a esa abscisa positiva o referencia. Lo mismo le pasa al mundo eléctrico. Siempre habrá una referencia. Entonces, ese ángulo, ese punto también tiene acá, ese punto, y el ángulo también tendrá su equivalente θ. Ese es el mismo que este, ¿ya? A pesar que son mundos, parece que son diferentes, pero existe una analogía entre el mundo polar y el mundo complejo. Así de concreto, ¿ya? Así de triste, es rápido, ¿ya? Entonces, cuando se calcula cualquier cosa en el mundo del tiempo, que saben que es un poco tedioso, hay dos caminos. O me voy al mundo del ángulo, ¿no? O me voy al mundo complejo. También se puede hacer igualito, ¿eh? Él se llamará diagrama fasorial. Él se llamará plano complejo y acá está la E2. Miren, acá está la ecuación diferencial. O sea, habrá alguien que origine eso. O sea, la fuente externa, habrá un circuito, habrá una respuesta, esto. Ahorita vamos a hacer el plan B. Voy a cambiar la EDO acá. Te voy a resolver problemas del tiempo a un sistema complejo tal que la notación tiene sus equivalencias. Y también hay un tercer método. Esto se llama diagrama fasorial. Diagrama fasorial. Mira, o sea, los tres son traducciones. Es como decir el castellano, ¿no? El inglés y el quechua, ¿no? Obviamente el quechua también, ¿no? Entonces son tres traducciones, son tres versiones de lo mismo. Los tres hablan de lo mismo. Lo que estamos habituados es él. O sea, ahora vamos a mirar acá, porque sus notaciones son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. Con él y con él. Los tres son equivalentes. ¿No? ¿Por qué? Porque acá, cuando pasa este tiempo teta, pero en vuelta, acá habrá ese tiempo equivalente. Ese ángulo se encuentra en el tiempo ahí asociado. O sea, al final todo se asocia. Todo se puede resolver en cualquiera de los tres métodos. El nativo, una notación compleja que es el tema de ahora, y hay una tercera versión gráfica. Los dos conversan igualito. Conversan los tres, ¿ya? Entonces, la guía 2 trata de eso, ¿no? Cómo resolver problemas que en vez de usar lo clásico, que saben que eso toma mucho tiempo, él me va a ayudar en una primera instancia. Y luego, entendido esa instancia, me animo a ver otra instancia gráfica. Los tres hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque es así como estaba comentando. Cuando se habla de señales eléctricas, dependiendo del circuito, no sé cómo se hace eso, vamos a notar que son las aspas de un ventilador, ¿ya? Imagina que eso viene de el aspa 1, el aspa 2 y el aspa 3, ¿no? Tengo acá, como gira, están soldados, todos giran con la misma velocidad. O sea, no importa cuándo le tome la fotografía de las aspas. Siempre, a pesar de que tiene una velocidad de rotación, siempre el ángulo entre esas variables que avanza, ¿cómo se hace? Mantiene el mismo ángulo θ. Nada más que es una fotografía de referencia. ¿Cuál es mi referencia? Ese contexto sería así. Esta es mi referencia, ¿ya? Pero nadie pide que le tome la fotografía acá o acá. Total, el ángulo se mantiene constante para esa frecuencia de aplicación. Esa no es la lógica, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se traduce eso. Entonces, para eso se genera una aritmética de números complejos, ¿no? Entonces acá habrá, ¿no? Una parte real, ¿no? Y acá sería una parte imaginaria. Después de tener un nombre particular. Ahorita es XY.
¿no? XY. Entonces, el número, ese número acá, dentro de la aritmética de los números complejos acá, ponga así, aritmética correspondiente. ¿Ya? Entonces acá, Z1, le pondré la parte real y la parte imaginaria. ¿Ya? La parte imaginaria. Y esta descomposición, llamada notación rectangular, viene también de esta notación. ¿Ya? Viene acá de una, ¿no? Una hipotenusa llamada R1 e a la J teta. ¿No? Porque esta es la identidad de Euler. Bueno, esta es la notación exponencial. Acá pongo el comentario. ¿Ya? Esto se llama notación, acá, notación exponencial. Y él es notación rectangular. ¿Ya? Exponencial. Y esa notación de Euler, según la descomposición, según la teoría, dice que esa notación es lo mismo poner así. R1 coseno de teta más J, acá, seno de teta. Está que la parte real es X1 y la parte imaginaria es Y1. ¿Ya? En el mundo eléctrico, para evitar esa forma de notación que justifica la aritmética, se pone así. Es lo mismo que colocar R1 ángulo teta. O sea, es una notación fasorial. ¿Ya? Se le llama notación fasorial. Esta notación exponencial compleja, ¿no? Sería notación exponencial compleja. Este es rectangular. O sea, los tres son sinónimos, son equivalentes, ¿no? Los tres, esta es la notación, y esto es igual que eso, radio y un ángulo. O sea, los tres conversan. ¿Ya ven? Los tres conversan. Entonces, eso significa que si yo voy a utilizar circuitos, ¿no? ¿Y cuál es la notación para R, para L y para C? A la final es, ¿qué va a pasar? O habrá que sumar, a veces habrá que restar, habrá que multiplicar o habrá que dividir según la ley de Ohm, una ley de K, ¿no? Una LSK, como ven, son sumas, pero ahora se incorporan números complejos. O sea, no quita, no impide, la ley de K no se ofende. Solo dice la suma de voltajes, ¿no? En una trayectoria cerrada en cualquier tipo es cero. Eso dice la ley, no dice que no puede ser números complejos. Eso es su ley. En el tiempo, en uno polar, la frecuencia, números complejos, le es indiferente. Él dice, suma de voltajes en una trayectoria es cero en todo instante. Eso será el Kirchhoff. ¿Cómo lo demuestran? De varias maneras. Cualquiera de las tres cumple la LBK. No cumple, no se ofende. No se ofende teoremas, no se ofende la ley de Ohm, no se ofende nadie. Ni Euclid tampoco se ofende. Por lo mejor ahí no da lo mismo. Entonces, la audiencia está. Imigramos la ecuación diferencial y nos vamos a esta notación de la derecha. Cuando se entienda esa notación, hay un plan siguiente que es el de la izquierda, gráfico. Los tres son lo mismo del circuito, ¿ya? Entonces hay que darse cuenta cómo tratar en cada ámbito. Los tres hablan de lo mismo, ¿no? Porque mandan la frecuencia ¿no? de rotación, ¿no? O de vibración en el circuito, y ahí todo se construye a partir de esa frecuencia angular, de rapidez con que las señales se manifiestan en un circuito, la que ya la preocupación debe bajar por ahí. Ya se acabó todo. Ahora vamos a migrar o bien por la notación compleja, porque tiene sus equivalentes, o la notación polar, que también usan la misma nomenclatura. Todo está acá. Entonces, un número complejo, z, ¿ya? Que es la suma de coordenadas de la estructura de una parte más real y una parte imaginaria. ¿No? Esta, tenemos la hipotenusa, ¿no? Que es ¿no? El Pitágoras, acá, ¿no? Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos, raíz cuadrada, ¿ya? Es Pitágoras, y el ángulo es la tangente de la parte imaginaria entre la parte real, ¿no?
sería 2 de teta, acá por acá, ¿no? Teta, es el arco tangente, ¿no? De la parte imaginaria entre la parte real. Así de concreto, totalmente transparente. Recuerden, esta notación reemplaza a él, porque está omitiendo la respuesta natural. O sea, la forzante, o sea, la respuesta que queda en el tiempo, después de la natural, él lo imita. Y eso es lo que nos interesa en el mundo práctico. En el mundo eléctrico sí, le interesa completo, porque ahí sí hay formas de condiciones iniciales. En el mundo eléctrico, ahí sí, esto no utiliza. Podrían utilizar en condiciones especiales, pero más son matrices completas, en condiciones diferenciales. Es el mundo eléctrico, no es nuestro ámbito, ¿ya? Hasta ahora, muchachos, se entiende la idea. Ojo, este es el fundamento que necesitamos para la unidad 2, ¿ya? Es dibujar una onda alterna. Esta proviene de un círculo trigonométrico de un punto que gira a una velocidad específica, omega, ¿ya? Y la frecuencia angular, radianes por segundo, y con eso se generan unas notaciones. Por la parte polar, ¿no? De acuerdo a la trigonometría, esta es la notación polar, ¿no? Por convención es 0 referencia, 90, 180, 270 o menos 90 y 360 o periodo T, ¿ya? O 2pi, ¿no? En el mundo polar, ¿no? 2pi radianes, la vuelta, 2pi, la vuelta 2pi, ¿no? Entonces, esa notación con los números complejos también tiene su equivalente, ¿no? Acá 1 o 0 por referencia, porque hablamos del radio, ¿ya? Acá radio. O sea, hay una unidad ahí, otra unidad, otra, ¿no? Entonces, todos tienen radio 1, ¿no? Nativo. Claro, si yo lo escalo, será proporcional, ¿no? A ese mundo complejo. Entonces, ese número complejo Z1, igual parte real, parte imaginaria, esa es la notación rectangular, para que ese proviene de la identidad de Euler, tal que según el cis, ¿no? Ya no será cis, ¿no? Porque es el I. Ese valor en la descomposición de según Euler, esa es su definición, y eso es igual que rectangular. ¿De acuerdo? Y a la vez, esa notación estricta de los números complejos nace lo que es la notación llamada fasoral o angular. ¿No? Cómo las señales ¿no? se manifiestan en el tiempo. Ambos, ese ángulo es el mismo, son iguales. Entonces, esa es la notación que usamos en el curso. De aquí viene de acá. Este es el fundamento de esta notación y así haremos los ejemplos. ¿Ya? Una preguntita para hacer el borrado para ver la aritmética formal. Suma, resta, multiplicación, división. De ahí vamos a los elementos RLC. Ejemplos chiquititos y así empezamos a jugar con los números complejos, ¿no? Para jugar primero con él y luego qué significa el voltaje, la corriente, el ángulo y lo contrastamos con la fórmula general al respecto. ¿Qué significa eso? Ya, si hubiera una preguntita. Y así empezamos los diálogos. Se maneja, está más o menos asequible. ¿Se entiende? Adrián, Josué, Polo, ¿se entiende esa anotación? ¿Ya? Entonces, ahí les pido, por favor, apenas empecemos a practicar un poquito sobre números complejos, por favor, vayan ya practicando notaciones complejas, ¿ya? No esperen después, ¿ya? Vayan practicando, es un repaso de más de 5, o sea, eso no es un tema nuevo. Nada más que estamos complementando con circuitos para que vean que los tres son así, tienen el apellido, un apellido X, ¿ya? Apellido pues eléctricos, ¿no? Los tres son primos hermanos. Cada uno en su mundo, pero se entienden entre los tres. Esa es la lógica. Lo más terrible era él. Y eso lo hemos heredado de Eléctricos 1. Porque antes el curso de Eléctricos 1 moría en segundo orden. Moría, hace ya buen tiempo. Pero como siempre el programa era segundo orden, se decidió quizá el punto de partida de Eléctricos 2. Antes era Eléctricos 1. Ahí moría. Y Eléctricos 2 arreglaba con alterna. Y había más tiempo para otros temas de trifásicos, pocos que ya por las circunstancias se tuvo que adaptar el tema para las escuelas profesionales de lo que se necesita. Ya por eso que se cambia un poco la malla en el tiempo, hace ya pues 20 años. ¿Ya? Listo. Dicho esto, si gustan pantallazo, porque es un tema complementario, voy a tratar de eso hacerlo, lo tomaré foto, ¿ya? Porque esto lo colocaría como una motivación de inicio, ¿no? De inicio, para que se sepa más o menos, porque esto es lo que haría, ¿no? Un diagrama como ese, ¿no?
y como un cierre y atacamos primero con cálculo, luego ya con circuitos, ¿ya? Primero con números, luego ya con circuitos básicos. Después ya veremos serie paralelo, ya todo con números complejos. Por una razón, la cosa es variar con ejemplos chiquitos, el R, o RC, nada más que eso, y ustedes como tarea, como aprendizaje, comparan con la parte de la EDO que les he puesto, el PPT está resuelto, comparan si es o no consistente. No hay otra, sí o no. ¿Ya? Sí o no, no hay otra. Ahora sí, vamos a ver la aritmética. Entonces, como esto ya no lo necesitamos, porque esto fue el argumento inicial, ¿no? Hemos matemático en el tiempo, el mundo gráfico y el mundo complejo, los tres comulgan, aunque parezca mentira, los tres son equivalentes, hacen lo mismo. Que según el caso, a veces conviene señalar, ¿no? Pero o es uno o es otro, el camino corto. El camino largo es el ego. ¿Ya? Uno de los dos son importantes, ¿ah? Son importantes. Los libros, lamentablemente, no explotan la parte gráfica, y la parte de campo, la parte de medición. ¿Ya? Ya eso se perdió un poco la parte visual. Nos hemos metido acá al mundo abstracto, y eso no es así más tan trivial. Lo han visto, la tortura del ego, ¿no? Pero si yo veo una parte gráfica, algo tangible, la cosa cambia. ¿Y qué me ayuda? Eso. Él me ayuda, que está en los libros estudiados. No hay pocos. En el Alexander lo muestra con ajustes y depende y lo toca. No, sí lo usaremos, ¿ya? Al menos por cultura. Esto lo borro, ¿no? A ver, vean un milisegundo, no se vayan, un ratito. No está abierto, amor. Un detallito, cuando se use la calculadora, tengan cuidado de los cocientes, ¿ya? Porque hay trampas en el cociente. Pero eso ya poco a poco lo iremos aclarando. El cociente no es cualquier cociente, es con número y signo del cuadrante, que vamos a ir reforzando un poquito, ¿ya? Ahora sí, vamos a la parte aritmética y cálculo preliminar básico, ¿ya? Porque esa parte sí quiero que apreciemos los números solo como números, los cálculos básicos, y cerremos la clase, porque nos quedan unos minutitos, para ya aprender al R, L y C, cómo se traducen en el mundo complejo, y cómo son los circuitos con esos cambios, ¿no? Y verificar que las respuestas que ofrece los números complejos en circuitos correspondan a la respuesta forzante de la ecuación diferencial. Esa es la idea, ¿ya? Forzana. Si no, no queda claro el por qué lo hacemos así. Tiene un motivo, ¿ya? ¿Ya? Gracias. En la aritmética suma. ¿No? Suma. O sea, z igual a z1 más z2, ¿no? Es la suma de componentes. ¿Ya? Se ve acá. x1 más x2 más j, y1. Bueno, si es la resta, yo lo voy a copiar, ¿no? Siempre cambio signo, ¿no? Acá la resta de la diferencia será la diferencia de componentes. ¿Vale? La diferencia de componentes. Ahora viene la multiplicación. ¿Ve? Le digo, la respuesta a un cociente puede ser León, depende, ¿no? Depende del contexto. Z no es impedancia, es un número complejo, ¿ya? Si es un cociente, depende de quién es, pues es una León, ¿no? Entonces, según la notación, ¿ya? Yo puedo hacer de dos maneras. Con la mala puedo hacer esto. X1 más JY1, los números que resulten, ¿no? Entre X2 más JY2. Y eso me da, le escriben y sale la respuesta, y ni se mata, ¿no? Pero a veces, por si acaso, ¿no? Por si acaso. También es lo mismo que, ¿no? Como es un cociente, uso esta notación, ¿no? Pero como es igual que esta,
Y el cociente es cociente de módulos y resta de ángulos, ¿no? Según las bases del álgebra, ¿no? Potencias. Entonces acá sería R1 entre R2 y en la J, teta 1 menos teta 2, ¿no? Porque es la notación original y también es equivalente, pero más usamos la segunda, es R1 entre R2, ángulo de teta 1 menos teta 2. Y esa notación la usamos. Este es el fundamento para esto. Esta notación es la que usaremos, ¿ya? En la notación para los circuitos. Notación fasorial, ¿ya? Luego, división. Ah, pero, hice al revés. Disculpen que he hecho al revés. Disculpen la emoción, ¿ya? Hice la división. La división, disculpen. La multiplicación. Ahora sí, la multiplicación. Sea z igual a z1 por z2, que ya, como ustedes saben que se multiplican los módulos y se suman los ángulos, ahora lo uso así. Pondré acá el módulo de uno, el módulo del otro, y acá será teta 1 más teta 2. Ya está. Entonces, como verán, ¿dónde está la suma y la resta? Puede ser una leve acá, ¿no? Aplico una leve acá resto para esperar una variable. Habrá que restar algunos valores, ¿no? Suma resta, depende del contexto de la LBK, LSK, depende del contexto del planteamiento, ¿no? Si es división, ¿no? Ahora digamos, el concepto, aplico el concepto, pero de esta forma el valor lo omite y no hay problemas. Pero a veces conviene, ¿no? Usar esta otra notación. Y la calculadora hay dos comandos, el pol y el rect, ¿ya? El pol de polar y el rect de rectangular. Entonces, según el caso donde convenga, usan la calculadora, hay una función pol de polar, ¿no? Para hallar el polar, ¿qué cosa tiene que hacer? Colocar los catetos, ¿no? Entre paréntesis una coma, y se le módulo y ángulo. Y si es rectangular, ponen al revés para cambiar, ponen esa notación para que pasen a, lo cambien a rectangular. O sea, y digo, eso ya poco, eso lo vemos en su momento. Pero la calculadora hace el cambio rápido. Pero MATLAB lo hace de frente. Ponen de frente los números y listo. Lo hace así en MATLAB. ¿Ya? Eso MATLAB no lo entiende. ¿Ya? Aunque sí lo podría hacer, pero no es mejor a lo seguro. ¿Ya? En MATLAB hace todo. ¿No? Entonces, a la final, de una forma u otra, MATLAB lo hace. Lo hace. ¿Ya? Listo. Esa es la parte de la aritmética fundamental. ¿Ya? Nos quedan unos minutitos. Ese procedimiento del cálculo, ahí sí, nadie debe fallar, ojo, y el MATLAB lo hace sin errores, solo hay que digitar bien, porque estos formatos pueden estar mezclados, ¿no? De repente aplicar un teorema, una transformación o algo que implique usar números complejos, y tengo todo listo, edito todo y tranquilo y sale lo que saca, pero por si acaso hay que verificar que no haya errores de signo. Porque una mala edición dice otra cosa y se van de golpe y no verifican, es la parte supuestamente cruel del tema de alterna, ¿no? Los signos. No en sí el proceso, pero por favor, ya con la experiencia de la práctica 1, subsanen planteamientos que sí deben todos dominar, porque lo que se pide es plantear prácticamente planchas, matrices, y llevarla más al tope. O sea, no hay que temer, pero hay que recordar, por favor, hay que recordar, ¿ya? Listo. Dicho esto, ahora sí borro la anotación, ¿ya? Para irnos a cómo se traducen los elementos RLC a partir de esta definición. Porque cuando uno resuelve la ecuación diferencial, surgieron términos medio raros, ¿no? Y no es casualidad. ¿Se acuerdan que había un omega C por BM, omega L por la corriente? No era casualidad. O sea, la unidad omega L, si ven la ecuación diferencial de lámina 34, había términos y no son casuales. Y los números complejos también lo aceptan. ¿Ya? Lo aceptan. Si ven la lámina 34, un ratito, ¿ya? A ver acá. Miren, si viene la lámina 34, vean, ¿no? Piensa, ven que hay un término omega C por R y otro omega L, ¿no? Y la unidad es corriente. Si ven la lámina 34 que no estoy compartiendo, vean eso. O sea, tiene unidad de ohmios, omega L en ohmios,
y omega C, 1 sobre ohmios. O sea, tiene sentido la notación estricta de la ecuación diferencial. Y los números complejos no se queda atrás, también lo admite. ¿Ya? Lámina 34, muchachos. Bien, te voy a borrar, ¿no? Porque tienen la notación aritmética, cálculos básicos, y vamos a ver la traducción de cómo se escribe una R en números complejos, cómo es la bobina y el capacitor. ¿Ya? Entonces, y este es el que origina eso, porque eso está acorde con la EDO, ya borré. Las unidades son coherentes, no es casualidad, entonces no perdemos tiempo, ¿ya? Bien. Ahora sí, vamos a borrar esa nota. Y que me da un poco húmeda. Con paciencia, si no se le va la. Listo, ahora sí. No, bueno, ya. Y listo. Ahora, conversión eléctrica. Eso anoten, muchachos, anoten, ¿ya? No es pantallazo, anotar, recuerden. Conversión eléctrica. ¿Ya? Acá colocamos la RLC y que empezamos algo básico, chiquito. Por los cálculos básicos. Luego ya interpretaremos resultados. Ahorita es cálculo en crudo, ¿ya? Crudo. Luego ya encerramos ya mañana recetas en serie, en paralelo, cualquier cosa, hallar Z equivalente. Y es un tema menor. Primero con números, luego ya formalizamos ya con funciones concretas, pero ahorita con números, no importa. Después llevamos el porqué, ¿ya? ¿Cómo es la conversión eléctrica? Según esto, acá, tengo la R, ¿ya? Acá tengo el voltaje y tengo la corriente. ¿Ven? Tengo la corriente. Digo, defino, ¿no? Como mi ley de Ohm dice B igual a R por I, ¿no? Entonces, quiero ver si acá defino la corriente como una función exponencial que vota el voltaje, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, como verán, ¿no? Entonces, si la corriente es de la forma, ¿no? Una magnitud E a la J teta, ¿no? ¿Qué será con el voltaje? El voltaje vale R por I, que vale, ¿no? IME a la J teta. Entonces, si ustedes hacen el cociente voltaje entre la corriente, sale R pura. Se dice que la resistencia en números complejos no tiene desfase. Es el tiempo, acá pasa a fasor, o sea, tiene solo parte real. Y parte real, ¿qué significa? Que cuando tengo acá R, ¿no? E a la J teta, y esto vale 0, según Euler, es el coseno de 0 más J, perdón, más J seno de 0. ¿No? Esto. El coseno de 0 es 1 y lo vale 0, por eso que queda R pura. O sea, no tiene desfase, no genera de un corrimiento de onda. O sea, si yo aplico una onda a una resistencia de voltaje y mida la corriente, la forma de onda en corriente es proporcional al voltaje. O sea, es simple proporción. Como la ley de Ohm clásica en continua. No genera desfase. Es ley de Moore. O sea, no depende de omega. Eso es todo. ¿Bien? Eso es todo. Y ya no pongo así, pero pongo RC. O sea, no hay cambios de desfase. No, la R no genera desfase. Si ven en el osciloscopio, el voltaje y la corriente es proporcional. Como si fuera la DC. ¿Ya? Si fuera la DC. Acá, ahora sí. Este es R. Ahora viene la inductancia. ¿Ya? Inductancia. ¿Cómo se ve la inductancia? ¿No? Como ustedes ya conocen, el voltaje en un inductor es L por la variación de la corriente. ¿Ya? De la corriente. Pero como estamos entrando con esa notación, entonces voy a aplicar una función
potencial compleja, que es la versión completa del mundo físico, no es la real, es la compleja, por si acaso. Entonces defino la corriente igualito, ¿no? Si I es igual a una magnitud E a la J teta, ¿no? Hay una derivada de I es igual a... pero hay que poner completa, ¿ya? Acá era teta es igual a omega t, ¿ya? Acá si lo corregir acá, omega t es equivalente, y acá j omega t, ¿ya? Entonces, derivo respecto al tiempo, y tengo acá j omega y a la j omega t, ¿no? Luego, el voltaje, entonces, el voltaje vale L, o sea, j omega L, ¿no? Y a la j omega t. Y esa expresión que se encuentra acá, ¿quién es? La corriente. Esta es la corriente I, ¿no? Porque ya había definido. ¿Qué resulta? Este omega L es el mismo término que aparece en la ecuación diferencial. El mismo. Si bien la lámina 34 es el mismo. Es el mismo. Ni más que menos igualito. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo divido voltaje entre corriente, tengo ese concepto. Entonces acá, D entre I, ¿vale? J omega L. Y si esto es rectangular, si lo paso a polar, ¿no? Uso los números complejos, ¿no? Entonces voy a reutilizar esto, miren. Entonces ahora se quito esos garabatos acá y miren lo que está pasando. ¿Qué pasa con el ángulo? Hay un valor, ¿no? Hay un J, que está acá. Entonces voy a ver qué significa ese ángulo o ese valor J. Y no tiene parte real. Miren, no tiene parte real. ¿Qué significa esa respuesta? Si lo ven en el tiempo, con la definición de onda alterna, sinusoidal sale exactamente la misma respuesta. Miren, esta es una respuesta en el mundo complejo, ¿ya? Solo tiene parte imaginaria, no tiene parte real. ¿No? ¿No? Tiene ese componente llamado omega L, ¿no? Con el J que está como eje. Entonces, esa posición, ¿qué ángulo tiene? Entonces, quiero convertir eso a Pitágoras. ¿Qué voy a hacer así? Parte real cero, no hay nada, lo hago a propósito. Y el cateto es J omega L. ¿Cuánto vale la hipotenusa? O sea, el módulo, ¿ya? Lo que es el módulo. ¿Cuánto vale esto? Que según Pitágoras es el mismo, ¿no? La suma de cuadrados de los catetos, acá sale omega L, ¿no? Como módulo. Y este ángulo teta, ¿no? Que voy a deducir cuánto vale ese ángulo, es teta, es igual el largo tangente entre la parte real, la parte imaginaria entre la parte real. Y esto es 90 grados, ¿no? Y cumple la obligación polar. Entonces, esa notación que se encuentra acá dice que la bobina, ¿no? La bobina L se comporta como un omega L desfasando 90 grados el voltaje contra la corriente. Ahí se llama desfase, 90 grados, ¿no? Y si ven en MATLAB lo que les he compartido, se cumple perfectamente esa notación de desfase entre el voltaje y la corriente. Si acá en vez de eso aplican la forma clásica y la corriente es IM seno omega t, así ponen con trigonometría, aplican la definición, todo saldrá lo mismo, en los desfases entre el voltaje y la corriente, que poco a poco iremos comentando. Ahorita estoy solo introduciendo a números complejos. Luego ya veremos mañana la interpretación en cuanto a lo que es lo que significa en las ondas en el tiempo. Porque eso tiene un significado que por lo pronto, no nos matemos, ¿ya? Hay que lograr el próximo. Finalmente, con el capacitor. Ojo, el punto de partida son solamente traducciones, ¿no? Traducciones que equiparan a la ecuación diferencial y está con sus propios argumentos, y si lo comparan con el ego sale exactamente lo mismo, muchachos, ¿ya? Lo mismo.
Entonces, cuando se resuelven problemas en el mundo complejo, se traducen con las propias definiciones en el mundo complejo que cumplen el mundo del tiempo. Hay una traducción directa, ¿ya? Y finalmente, para el capacitor, ¿ya? El capacitor. Igualito. La corriente es por la derivada, ¿no? El voltaje aplica el tiempo, según la ley de Faraday, ¿sí? Igualito, asumo B es igual a una magnitud E a la J omega T. Esa es la notación de Euler en general. Les derivo, ¿no? Derivada de B, respecto al tiempo, es igual a J omega BM E a la J omega T. Esta es la derivada de un número complejo, ¿no? ¿Y esa expresión quién es? Es B. ¿Y quién es él? ¿No? Falta multiplicar la corriente. Entonces acá, la corriente es igual a C por ese factor, que es J omega por B. Entonces, acá, el valor equivalente entre el voltaje y la corriente en ese elemento B entre I, que es la forma 1 entre J omega C. Y como el J está abajo, el ángulo es menos 90 grados en la notación rectangular. O sea, eso es lo mismo que con los números complejos, como acá está el J, así está en el denominador, como número pasa como menos J. Es lo mismo que poner 1 entre omega C y generar un desfase entre el voltaje y la corriente de 90 grados. Es lo que significa ese cociente de señal. Tal que si lo vemos en el tiempo, y mañana lo vemos como clase de entrada, solamente para corroborar, estos desfases se ven en ondas en el tiempo que les impuse el PPT. Es una traducción numérica, nada más, numérica. Se cumple en un capacitor que el voltaje se atrasa a la corriente en 90 grados, ¿no? Y acá, el voltaje se adelanta a la corriente en 90 grados. Esa es la traducción que mañana repetimos como punto de partida. Entonces, les pido por favor, esto es las bases de la unidad 2. Ahorita no se maten, simplemente aprecien los resultados y luego ya de a pocos iremos comprobando que esas notaciones tienen su correspondencia en el tiempo. O sea, la respuesta que obtengamos al respecto, cuando hagamos simulaciones en el tiempo con el Proteus respecto a los números complejos, tendremos respuestas similares en osciloscopio. Así de triste, ¿ya? Listo. Yo sé que es una clase un poco rápida al respecto, pero de todas maneras lo que hemos presentado son bases de los números complejos que han visto en Mate 5, pero no si necesariamente con los elementos RLC, ¿ya? Esto mañana es el punto de partida de la clase de mañana, porque revisaremos ya con las expresiones finales de cómo tratar a un inductor en el mundo de los números complejos, cómo tratar a un capacitor en el mundo de los números complejos, y ya de frente usamos números para que aprecien cómo se hace el cálculo con números complejos que equipara a la solución de la ecuación diferencial, a pesar que su notación no parece tan divertido. Pero los cálculos que hagamos acá van a notar que si comparamos con la EDO, en la respuesta forzante sale exactamente lo mismo, a pesar que su notación parecería divergente, pero hemos hecho un gráfico que vincula tiempo, números complejos y números y figuras polares, y los tres hablan de lo mismo. Por tanto, solo es acostumbrarse a las notaciones poco a poco, ya que las respuestas son la misma para el propósito de la pregunta. Cualquiera de los tres métodos da con la misma respuesta forzante, porque no calcula respuesta natural, solo forzante, y los tres son equivalentes. Los tres tienen la misma respuesta, ¿ya? Así, muchachos. Disculpen la sesión un poquito, pero era necesario, digamos, empezar así, pero con el PPT de apoyo. Por eso necesito que, por favor, yo sé que no están así, un poquito de lectura, revisión, para que ya con lo que hagamos y comparemos con los cálculos originales, van a ver que todo es coherente a pesar de su extraña nomenclatura en el mundo complejo. Es totalmente compatible, y también con el mundo polar es totalmente compatible, que poco a poco haremos entre esta y la próxima semana para que vean cómo hace el procedimiento. No teman, es un poco de costumbre nada más. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, de un rato escaneo la solución, se los paso para la virtual, y en la noche
porque tengo clases de las 7, resuelvo un problema que voy a proponer, subo como actividad y la entregues mañana hasta las 10 de la noche, hasta el cierre de la clase. Por favor, no se desconecten. O sea, se entiende que ya lo han hecho antes, lo suben antes, porque ya se cierra mañana, ¿no? Tienen un día para hacerlo, pero bien hecho, ¿eh? Solo hay 3 niveles. Es un ejercicio, así es, un ejemplo, que es completo, ¿ya? Vale hasta 3.5. Está todo completo, perfecto. Si está a medias, 2 puntos. Si está en nada, 0. O sea, hay 3 niveles. Todo, regular o nada. Ya 3 niveles. No hay decimales. Es así. 3.5, ¿por qué? Porque la máxima, sí, sobre el tema de la práctica 1. ¿Ya? De la práctica 1, refuerce. Lo necesitamos para que comprendan por qué esta inmigración tiene sentido respecto a la EDO. Si no estamos en nada. ¿Ya? ¿Y muchachos? Ahora sí. Que todo salga bien, pónganse pilas, por favor, revisen, no quiero que estén ahí cojeando, sino que estén tranquilos, pero tienen que subsanar lo que pasó en la práctica 1 antes de subir a la libertad la nota final. Traten de que todos comprendan lo que hace, porque voy a repreguntar después, ¿ya? Listo, muchachos, ahora sí, son 3 y 6, disculpen por la extensión, ya estamos en contacto mañana a las 7, ya cuídense bastante y hagan la tareita, ¿ya? Please, todos, ¿ya? No se desconecten. Solo por aula virtual acepto la resolución, no por correo ni por otro medio. ¿Ya? ¿Listo? Hasta la próxima.